Fuerza, fuerza, fuerza. Dios les bendiga. Gracias por su entusiasmo. Dios les bendiga. Bueno, puedo intentarlo otra vez. Trato de no rendirme. Dios les bendiga. Bueno, esta mañana tuve problemas con el 3.5 y ahora con el tema de los 60 y 38 años. Santo Dios. Pero bueno, yo quiero mucho a mi amigo, así que cuando empezaban a buscar gente para adoptar, me fui. Porque como nadie me quiso adoptar, dije, no va a ser cosa que yo tenga que adoptar a alguien. ¿Cuántos están bendecidos? Ustedes pueden deprimir a cualquiera. ¿Sí? ¿Cuántos están bendecidos? Dele súbale un punto más. ¿Cuántos están bendecidos? Diga al de al lado, te veo bien, te veo rejuvenecido. Estás un poquito arrugado, pero estás un poquito fuera de peso, pero igual el amor de Dios. Profetice, vamos, profetice. Uno va cambiando de pasaje de cabecera a lo largo de la vida. Como esa mujer que era muy bonita, jovencita y tenía muchos pretendientes, y usted sabe la historia, ¿no? Venían muchos pretendientes a buscarla. Entonces ella siempre tenía un texto de cabecera. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. A medida que pasaron los años, quedó muy soltera, cambió el texto. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Así que yo estoy adoptando últimamente el texto de que aunque este hombre exterior se vaya desgastando de día en día, el interior se renueva. Así que dígale al que está viejito al lado, dígale tú, texto lema para los próximos años. Bueno, Mabelita, gracias otra vez a toda la pastora, al equipo, a mi amiga. Estuvimos ese mediodía en casa, ¿no? Qué cosa loca. La verdad que Dios hace cosas que uno... Y sigo creyendo que es loco todo eso, pero bueno. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella es bendita, lo creemos. Ella tiene poder para transformarnos y ya lo ha hecho durante todo este día y hace un instante atrás. Gracias por inspirarnos, iluminarnos, por proyectarnos. Y creemos una vez más que ella trasciende la expresión y el modismo
de quien presenta tu mensaje. El poder es el mensaje. Aquel centurión dijo: di la palabra y mi criado sanará. Lo creemos, lo creemos, lo creemos. Amén y amén. Yo estoy absolutamente convencido, y no me cabe duda de que ustedes conocen el relato, porque como dije hoy, ustedes saben Biblia de memoria. Pero como todos los relatos, y creo que usted también va a coincidir con esta forma de pensar, y si no lo hace, trate de no decírmelo, porque soy frágil de emoción. Toda sanidad de Jesús es extraordinaria. Y este es uno de los relatos más pintorescos que yo encuentro, porque el texto dice algo interesante. Relata un milagro de alguien inmovilizado, tal vez cuadripléjico, sin fe. Por cierto, es la fe de otro. Y usted revisa en toda la palabra de Dios que más del 70-80% de los milagros no está en juego la fe del que lo recibe. Aquel muchacho endemoniado con características de epilepsia, y en el diálogo del Padre con Jesús, el Padre dijo: ayúdame, ayuda mi fe. Y Jesús tiene que reprochar una y otra vez la falta de fe. Y el texto para mí es maravilloso, porque hay alguien que se sana por una fe ajena. Ayúdame, Dios. Hay alguien que se sana con una fe ajena. Así que yo estoy absolutamente convencido, y perdón al equipo pastoral por esta herejía, pero ya me voy mañana a la mañana. Tú te debes rodear de gente que crea cosas que tú no eres capaz de creer. Gracias. Debieras rodearte de algunos amigos que creen más que tú. Debieras caminar con gente que tiene más fe que la que tú puedes tener, aún en algunas cosas especiales de tu vida. Porque hay dos tipos de personas. Personas que esperan que algo suceda, y gente que produce que las cosas acontezcan. Es por eso que tú, igual que yo, te tienes que rodear de gente sabia. Gracias por ese amén. Te tienes que rodear de gente sabia. Toque a alguien al lado suyo y dígale: por favor, en lo que queda de este año, en el semestre que estamos entrando, te tienes que conectar por lo menos con 4 sabios. Por favor, dígaselo más fuerte. Te tienes que conectar, zamarrelo, despiértelo, dígale: tú te tienes que conectar con 4 amigos que sean sabios. ¿Saben por qué? Porque hay una diferencia entre un sabio y un inteligente. Un inteligente sale de un pozo donde un sabio nunca cae. Me deprimen, voy a hablar con ellos. Un inteligente sale de un pozo donde un sabio nunca caería. Te tienes que rodear de gente sabia. ¿Está ahí todavía? No que te saquen del pozo, sino que te ayuden a evitarlo. Gracias por tu entusiasmo. Te tienes que rodear de 4 sabios que te ayuden a evitar una cantidad de problemas en tu vida el resto de lo que queda este año. Me perdonan, yo titulé mis notas de una manera rara, la llamé rompedores de techo. Así que esta tarde noche yo solo vengo a predicarle a los rompedores de techo. No, me están deprimiendo. Le vengo a hablar a los rompedores de techo. Porque en la vida está llena de personas que te colocan techo.
Hay personas que te ponen un techo económico. Aún hay personas que ponen techos ministeriales. Lo decía recién el pastor Bernardo. Me encantó esa función del hacha, del profeta, de la conexión. Gente que te levanta, gente que corrige tus errores. Pero hay muchas personas que ponen techo en nuestra vida. Te ponen techo a lo económico, te ponen techo al ministerio y te ponen techo al alcance. Por eso esta tarde estoy hablándole a personas que son rompedores de... Dios santo, tanto gritar para... Le vengo a hablar a los rompedores de... Toque a alguien y diga: tú eres un rompedor de techo en esta tarde. Tienes que rodearte de sabios, porque la sabiduría es un don de Dios. Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. La sabiduría no se puede adquirir por los años. Hay mucha gente vieja dando malos consejos. ¿Te descubrieron? Hay mucha gente vieja dando malos consejos. Y hay jóvenes con buenos consejos, o por lo menos bien direccionados en su intención. Por eso, por los 70 minutos que me quedan de sermón, quiero hablarle a los sabios rompedores de techo. Estos señores, cuando no encontraron el acceso, abrieron uno. Y aquí hay una palabra interesante: no encontraron. Un inteligente, si no encuentra, considera retirarse de su proyecto porque piensa el tiempo y la inversión que puede perder. Un sabio, donde no hay cómo entrar, abre un lugar para pasar. Lo digo de nuevo: un inteligente es capaz de analizar costos, pérdidas de tiempo e inversión y retirarse para no perder. Pero un sabio, donde no hay, hace un orificio en el techo. Lo digo de otra manera porque todavía no se pudo conectar. Hay miles de inteligentes que se volvieron con manos vacías. Hay miles de inteligentes que cambiaron un proyecto por no batallar con puertas cerradas. El sabio es capaz de abrir un techo para lograr aquello por lo cual ha llegado a ese lugar. ¿Está ahí todavía? ¿Habrá algún sabio esta tarde? ¿Habrá alguno capaz de fabricar una entrada donde no hay? Isaías 43:19 dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Dios que nos empodera es experto en abrir camino donde no hay. Me gusta lo que dice el proverbista en el capítulo 24, verso 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Inconsciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Otra versión dice sabiduría, inteligencia y conocimiento. La Nueva Traducción Viviente dice: edifica, afirma y llena la casa de riqueza. El sabio edifica, con inteligencia afirma, y luego con conocimiento llena de riqueza su vida. Note el orden: edifico cuando soy sabio,
Los 4 rompedores de techo edificaron una oportunidad para el enfermo. La inteligencia de afirmar lo edificado con sabiduría para que no se caiga, y luego el conocimiento de llamar riqueza. Muchas personas, no ustedes en otro lugar, quieren llamar riqueza sobre una vida no edificada y mucho menos afirmada. Y estos señores edificaron la oportunidad en el techo. Luego afirmaron las cuerdas. Sabios para la oportunidad. Y luego afirmaron las cuerdas para bajar con inteligencia al enfermo para recibir la riqueza de la sanidad. ¿Cuántos rompedores de techo hay esta tarde? Entonces quizás debiera terminar con esta frase: no renuncie si hay puertas que están cerradas. Otra vez, no renuncies si hay puertas que están cerradas. Te lo voy a decir por tercera vez: no renuncies si hay puertas que están cerradas. Porque los sabios son rompedores de techo. Y como dije, un inteligente sale de donde cayó, donde un sabio nunca caería. No se puede llamar la riqueza sin la sabiduría de la oportunidad, el conocimiento de afirmar. Así que lo que impresiona del texto es que estos 4 sabios, al llegar al lugar donde no pueden entrar, rompen, haciendo una oportunidad, y producen un impacto en Jesús para sanar a alguien que ni siquiera se sabe si este alguien tiene fe. Y como dije, no es el primer milagro de alguien que se ignora en la Biblia si cree o no cree. Y el relato de Reina Valera, se lo repito, dice: y viendo la fe de ellos, se dirigió al enfermo. Subiendo a la hora novena, los discípulos se encontraron en la escalinata de la iglesia La Hermosa a alguien pidiendo limosna. Y ustedes saben el texto: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante se incorporó. Usted no encuentra en el texto manifestación de fe del enfermo, sino la autoridad de los discípulos y la fe de ellos para impartir. Es por eso que te tienes que relacionar con gente de fe. Gracias por tu entusiasmo. Te tienes que relacionar con rompedores de techos. Alguien que rompa el techo donde tú no te atreves a romper y donde tú no te atreves a entrar. ¿Está ahí todavía? Lo segundo que me parece obviamente interesante son que no solo son rompedores, son subidores de techos. Al ver la imposibilidad, subieron al techo. Al ver la imposibilidad de entrar por la puerta, estos sabios tienen que reconocer dónde romper. Me parece extraordinario y afirmo lo que dijo el pastor Bernardo recién. El principio está bajando. ¿Está ahí todavía? El principio está bajando. Cuando uno baja, entonces sube en Dios.
Pero también es cierto que cuando las miserias suben a Dios, bajando se encuentra la victoria. Le dijo Saúl, o el profeta le mencionó a Saúl: sube a mi aposento y te declararé lo tocante a tu corazón. Estaba buscando asnas en lo llano y encontró una corona en la altura. Estaba buscando las asnas de su padre, representativa de la economía empresarial, en la llanura, y encontró la corona en la presencia del profeta. ¿Estás ahí todavía? Es por eso que hay personas que quizás nunca vayan a coronar un éxito en su vida, porque están buscando en el lugar equivocado. Le falta ser rompedores de techo. Le falta rodearse de gente sabia para encontrar la oportunidad de abrir un lugar y hacerse camino hacia la victoria. ¿Está ahí todavía? Hay personas que solamente quieren la tranquilidad de: me dejan así, déjenme tranquilo, no me pidan más nada, hasta aquí llegué. Yo pensé nunca haber encontrado liderazgos así, pero en esta parte de mi experiencia de vida he tenido que reemplazar a algunos líderes ministeriales porque me han dicho: yo ya lo di todo, yo ya estoy aquí, hasta aquí ya. Y alguien me dijo: hemos decidido con mi esposa que ha llegado el tiempo de disfrutar. Frente al servicio, hay personas que les gusta solamente vivir en lo llano para no complicarse más. La puerta existía, pero estaba llena. La puerta para entrar a la casa estaba en el lugar correcto, pero estaba llena. El acceso a donde ellos debían entrar estaba ubicada en el lugar correcto, pero había demasiado gente para poder entrar. ¿Estás ahí todavía? Tienes que comprender que hay mucha gente buscando lo que tú buscas. Todos los que estaban allí estaban buscando lo mismo que buscaban estos 4 rompedores de techo. La casa estaba llena, la puerta estaba trabada. Ellos podrían haber analizado correctamente: volvámonos. Yo no sé si usted lo puede dimensionar. En mi experiencia de ser jefe de bomberos durante muchísimos años, empaquetar, como se llama técnicamente, inmovilizar a alguien en una camilla para elevarlo en un techo, es complicadísimo. Es una acción bastante complicada, de bastante gente, de cuerda, de aparejos, de inmovilizadores para estabilizar a la persona que debe subir o que debe bajar. Interesante que estos sabios pudieron haberse vuelto. Pudieron haber dicho: no vamos a complicar el cuadro del enfermo. No lo vamos a hacer, la puerta está, pero está trabada. Pero como son rompedores de techos, gracias, como son rompedores de techo, se subieron al techo. Y el milagro no sucedió subiendo. El milagro sucedió bajando. Gracias. El milagro sucedió bajando. Y afirmo entonces que cuando tú en la presencia de Dios te humillas y bajas en la presencia de Dios, mientras bajas te sanas, mientras bajas te restaura, mientras bajas te prospera. Dice el relato que cuando Saúl descendió de la parte alta de estar con el profeta, las asnas se habían encontrado. Pudieron volverse, pero rompieron el techo.
Pudieron renunciar hasta el obstáculo, pero decidieron idear una oportunidad. Por eso dice el texto que subieron y luego lo bajaron. Y bajándolo en el epicentro donde estaba Jesús, Jesús se maravilló al ver la fe de ellos. Toca a alguien y decirte: rodeate de un rompedor de techo. Rodeate de alguien que rompa una puerta que tú no puedes romper. ¿Cuántos están ahí? Pero no solamente rompieron el techo y no solamente bajaron, sino que tuvieron una actitud expansionista. Tuvieron una visión de expansión, porque como dije recién, imagínense a una persona de 1,60 m, 1,70 m, 1,20 m, acostado horizontalmente. No es solo romper, es dimensionar. Porque pudieron haber roto, pero además de romper, hay que dimensionar el tamaño de lo que se va a romper. Abrir es una cosa, pero ensanchar es otra. Está lleno de personas que abren, pero no ensanchan. Tuvieron la oportunidad de abrirse camino en la vida, pero no dimensionaron el expansionismo, no ensancharon. Así que estos 4 sabios suben, rompen y dimensionan. Ampliaron en función de la altura del enfermo. Si tú no puedes dimensionar la apertura de tu oportunidad, es muy posible que el esfuerzo quede en una simple ruptura. Por eso que hay gente que dice: lo intentamos. Hay otros que se contentan con decir: por lo menos lo hicimos. Por lo menos algo hicimos. Sí, rompiste, pero no dimensionaste. Y los que rompen y no dimensionan solo afectan, solo dañan. ¿Qué hubiera pasado si los rompedores de techo hubieran roto sin dimensionar? Aún no solo para bajarlo de manera horizontal, aún bajándolo verticalmente. Tuvieron que dimensionar el espacio para la maniobra. Si no hubieran dimensionado, hubieran roto, hubieran dañado sin resultado. Entonces hay personas que por el impulso de la fe, por la obstinación de lograr, rompen sin dimensión. Decirle al de al lado: tened cuidado con romper sin dimensión. No, decírselo más fuerte. Tened cuidado con romper sin dimensión. Tenés que romper dimensionando. ¿Recuerdan este texto? Isaías 54, 2, 3. Ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Es más que ruptura, es expansionismo. Es conciencia de dimensión. No es solo desplazar, es saber hasta dónde se va a desplazar. Y las cortinas de tu habitación sean extendidas. Hay un expansionismo, pero hay una extensión.
Hay una lógica en el ensanchamiento. Es saber hasta dónde y qué propósito. Y noten la advertencia: no seas escasa. Gracias, te bendigo más que a ellos. No seas escasa. Pudo haber expansionismo, pudo haber alargado las cortinas de la habitación y el esfuerzo de extensión haber sido en vano por un concepto de escasez. Así que el profeta le está hablando a una actitud en la mente. Hay una orden: expándete. Hay una acción: corre cortina. Pero hay una estructura pensante que hay que controlar, y es la escasez. ¿Cómo sabe la estéril cuál es la medida que supera la escasez? ¿Cómo sabe la estéril cuánto hay que extender? Si es estéril, si no tiene hijos, si no sabe si los va a tener, o por lo menos la profecía viene sobre alguien absolutamente negada en su composición biológica a tener hijos, tiene que romper, expandir y romper una estructura de escasez en la mente absolutamente válida. Porque ¿por qué pensar en lo que no se puede tener? ¿Por qué pensar en hijos cuando no se puede tener? ¿Por qué ampliar lo que no se puede ampliar? ¿Estás ahí todavía? Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. No solo hay que ensanchar, no solo hay que mover cortinas, no solo hay que romper una estructura pensante que domina la escasez en la mente de ella, hay que alargar cuerdas para tensar y hay que estacar. Porque si no hay estacas, el expansionismo no resulta. Hace poco tiempo, poquitos días atrás, hubo un desagradable suceso en Venezuela. Con el sismo y la cantidad de gente que quedó atrapada. Yo estoy haciendo consejería en un lugar allí en Miami que son todos venezolanos. Y llegué precisamente que me invitaron a dar una palabra esa mañana funesta. O sea, me encontré con que yo iba con un devocional, vamos a matar al diablo. Y estaba todo el mundo llorando porque no sabían por sus padres, por sus hermanos y etcétera, etcétera. La noticia fue muy, muy dolorosa. Entonces yo, teniendo la experiencia de muchos años al respecto y habiendo hecho una especialización en búsqueda y rescate sobre derrumbes, precisamente en Roma, estuve más de 15, 20 días en una especialización que se llama BREC. El apuntalamiento, el movimiento de sismo y cómo apuntalar para sostener y rescatar. Porque el trabajo más difícil no es encontrar. El trabajo es cómo sacar. Y el trabajo más difícil de cómo sacar es cómo estaquear. Porque si tú no puedes estaquear bien, al mover la estructura que ya colapsó,
todo se vuelve a caer. Y el que respiraba hace un minuto deja de respirar. Así que los rescatistas no están tan preocupados por encontrar. Los perros encuentran rápidamente. El trabajo no es solo movilizar. El problema es estacar. Qué interesante que el profeta está diciendo que en la mente del expansionismo, la directiva de cuánto te tienes que extender sugiere, ordena que puedas estacar. Porque si no tienes una estaca sólida, el derrumbe se vuelve a producir. Entonces dije al auditorio, porque la verdad que ¿qué mensaje podía dar si todo el mundo estaba llorando? Solo conté mi experiencia y dije, quédense tranquilos dentro de lo que puedan. Ustedes van a descubrir que 15 días después, 16 días después, hasta 20 días después, todavía va a aparecer gente viva. Y la razón es porque cuando se rompe la resistencia del que está sepultado, se vence la resistencia, entra en un estado de reposo. Y entonces calma la ansiedad, respira más lento y consume menos oxígeno. Y aunque él no lo sabe, lo está haciendo bien. Y entonces va a durar muchos días más. De hecho, 15, 16 días después, siguieron sacando familias completas con vida. Por el excelente trabajo de saber apuntalar, estacar. Hay una especialidad que se llama rescate vehicular. ¿Y saben cuál es la técnica del rescate al que está metido dentro de un vehículo que está todo retorcido? ¿Está ahí todavía? Saber estaquear para luego extraer. Porque hace muchos años nuestros vehículos eran una monocarrocería. Era toda una cosa extraordinaria. ¿Recuerdan los Ford Falcon? Antes ningún Ford Falcon cuando chocaba se destruía. Pero el 90% de la gente se moría. Porque la rigidez del vehículo impactaba en el cuerpo de la persona y la persona se quebraba por dentro. Entonces alguien se dio cuenta que el impacto es el cuerpo y cambió el sistema de carrocería. Entonces los autos modernos se hacen como un papel, se embollan y se meten hacia adentro, todo retorcido. Es porque asume el impacto para que el impacto no lo saque la persona. Antes lo sacabas entero pero muerto. Ahora lo tenés que sacar vivo, pero hay que sacarlo de ese bollo de hierro. ¿Y cuál es la técnica? Saber estaquear y poner el expansor. Traigo a colación esto porque estos rompedores de techo que no se rindieron ante una puerta que existe pero está ocupada, que todo el mundo quiere exactamente lo mismo, estar con Jesús, subieron, rompieron, pero dimensionaron. Muchas personas, no ustedes en otra iglesia, son capaces de tener una visión expansionista. Son atrevidos a la hora de extenderse, pero tienen conflicto con estaquear. No están bien fundamentados ni en la fe, ni en los principios, ni en la ética, ni en la moral.
Es alarmante y no es una crítica la cantidad de iglesias crecientes, florecientes, cuyo liderazgo cae en pecado. Y entonces las personas dicen, ese es el problema de la iglesia grande. No, ese es el problema del expansionismo sin estacas. Ese es el problema del expansionismo sin afirmar una identidad correcta en Cristo, una fe sana, una pureza, un alma noble y una ética en el nombre de Jesús de Nazaret. Y miren cómo dice el texto. Te extenderás, dígate al lado, te extenderás. Con esa declaración me lo deprimió. Te extenderás a mano derecha y a mano izquierda. ¿Y por qué no primero izquierda y después derecha? ¿Por qué la instrucción del expansionismo, de la apertura de la posibilidad para la estéril es primero derecha y después izquierda? Ustedes que saben Biblia de memoria por venir a la escuela bíblica, está el pastor Satirio. Ustedes que saben Biblia por venir a la escuela bíblica, saben que en la Biblia la derecha es lo que gobierna. Es interesante que dice la palabra, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtatelo, pero si el izquierdo hace cualquiera, nada, tranquilo, déjatelo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, pero con el izquierdo mira lo que quieras. ¿Por qué la palabra de Dios dice, y Él te sostiene con su diestra? Como si Dios no tuviera izquierda. Porque el simbolismo, la determinación de la derecha es lo que manda. Por eso, ya se mencionó en este lugar aquella propuesta de que si mi hijo se pueden sentar a tu derecha y a tu izquierda. Y está sentado a la derecha del Padre. La derecha es símbolo de que te gobierna y esto no es una connotación política. Entonces, lo que primero tienes que asegurar en el expansionismo es saber bien qué intención te gobierna. Lo voy a decir a ellos. Lo primero que tienes que saber cuando estás rompiendo y eres un rompedor de techo, que nada te ata, que te subes, rompes y expandes, es saber qué intención te gobierna. Gracias por su entusiasmo. La mayoría de las personas me preguntan, por lo menos en el ministerio que presido hace años y que con mi esposa fundamos, y recién lo dijo la amiga de nuestra familia de hace años y compañera de seminario, Alicia. ¿Para qué te fuiste a Estados Unidos? Es una locura. Entonces, mi respuesta técnica. Resulta que fuimos a abrir una iglesia nueva. Y como da justo que estamos abriendo en España y en Italia, digo, estamos en un proceso expansionista. Ayúdame. La segunda respuesta técnica es que la economía americana es mucho más sencilla para expandirse, abrir en Europa y demás, que mantener una obra misionera de Argentina. Que bien se puede lograr, pero es más fácil hacerlo de allá. Voy a hablar con ellos. Pero es mejor hacerlo de allá. Y esa es mi respuesta técnica.
Ahora, ¿quieren saber la respuesta personal? Bueno, si no quieren, también no tienen por qué. Porque durante los últimos años de crecimiento de nuestra congregación, solamente lo digo a título, Dios sabe, de razón por lo que voy a decir. Nuestro ministerio supera más de 12,000 personas en la actualidad reales. Entonces alguien me dijo esto: esto se respira de Emilio acá. Todo esto funciona por usted. Usted lo formó desde 20 personas en adelante. Pastor Satirio conoce todo el procedimiento del crecimiento. Me lo dijeron tantas veces que un día cometí el error de creerlo. Entonces un día, al terminar una noche de milagro en el estadio con más de 10,000 personas, etcétera, etcétera, dije, es cierto, esto es mío. Y en ese instante escuché a alguien que me dijo, así que es tuyo. Ok, dame tu Isaac. Entonces, si alguien me pregunta en lo más íntimo, ¿por qué estás allá? Por mí, porque casi hice un expansionismo desvirtuando la intención correcta. Es por eso que primero hay que fijar la derecha. ¿Qué intención tienes al crecer? Yo oré 6 años, no menos de 6 horas diarias. Al pastor Satirio le preguntaron cuánto oraba y él dijo, ¿qué te importa? A mí me preguntan cuántos miembros soy y digo, ¿qué te importan? Pero oré 6 años por un crecimiento, 4, 5 horas diarias. He ido de vacaciones y me he quedado debajo de un pino mientras mi mujer disfrutaba con los nenes y yo orando por crecimiento. 6 largos años. Un día el Señor me dijo, ¿para qué estás orando, Señor? Para que las almas se conviertan. Y el Espíritu me dijo, no es cierto. Esa no es la verdad. Estás orando por un ministerio grande y para ser reconocido. Por eso no estás creciendo. Estás poniendo mal la estaca. Estás queriendo un expansionismo con una estaca equivocada. Ese día yo lloré 24 horas y nunca más oré por crecimiento. Jamás volví a orar por crecimiento. Y el día que dejé de orar por crecimiento, la iglesia empezó a crecer. Porque se necesita rompedores de techos que no renuncien ante el obstáculo, que suban, que rompan, pero que sepan expandir y que tengan un buen sentido del expansionismo. Ya termino, ¿está ahí todavía? Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No tú, le dijo a la estéril, tú no, tu descendencia. O sea, lo que está por venir no es para ti, le dijo. Es para los que vengan después de ti. Yo no sé si decir amén, pero descubrí entonces, y usted ya lo sabe, yo lo descubrí tarde, que hay algunos sueños que tú tienes que nunca se te van a cumplir. Y al de lado, ¿para qué lo trajeron a este? Dios. Descubrí que Dios te hace soñar cosas para que la cumplan tus hijos. Son tus sueños
pero la ejecución es de ellos. Así que no te frustres si un sueño, Señor, me hizo soñar, me prometió y la edad que tengo, tranquilo, es que tú lo soñaste para otro. Lo soñaste para tus hijos. Yo estoy absolutamente convencido que mi hijo Ezequiel va a alcanzar mucho más de lo que yo alcancé. Estoy seguro. Porque hay sueños que yo soñé, pero después descubrí que los soñé para él. Toque el de al lado y te diga, te están hablando. No te desesperes si tu hijo está perdido. No te desesperes si tus hijos están fríos. Si hay un sueño en tu vida, muchos de esos sueños lo incluyen a él, aunque todavía él no sabe. Termino diciendo que el milagro sobre la esterilidad estaba hecho, aunque la estéril seguía siendo estéril. Y el texto que no leímos dice, regocíjate estéril. Le pide un cambio emocional a una frustración de vientre vacío. La Biblia es interesante, ¿no? Le pide un cambio emocional, un regocijo a alguien de vientre vacío. O sea, alegrarte por un triunfo que el diagnóstico dice que nunca lo tendrás. ¿Te suena parecido? La imposibilidad de esta fe rara de alegrarnos sobre algo que sabemos que no va a ocurrir en términos normales. Creo que es uno de los pasajes más complicados de entender. Regocíjate estéril. Alégrate la que no tiene hijos. Disfruta la de vientre vacío. Y además sepan que en este contexto una mujer de vientre vacío significa castigo de Dios. Porque la bendición de Dios, un Dios de vida, es poner vida. Y cuando una mujer no tiene vida es porque Dios le retiró el favor de la vida. Por eso que Ana lloraba amargamente. O sea, regocíjate aquella que Dios todavía no ha favorecido. Algo así como en la cueva de Adulam. David lo quieren matar, no le dan el trono, está con 400 endemoniados, enlutados. Dice el texto, gente que vomita llama, le insultan, lo quieren violar, son violadores. Y en un pedacito él escribe, despierta alma mía, despierta, salterio y arpa. Trovaré y cantaré y adoraré al Dios que me favorece. Si usted lee el texto, Dios no lo está favoreciendo. Él está cantando una irrealidad. Dios no lo está favoreciendo. Pero al igual que la estéril, anticipó la emoción. La emoción es un resultado de un hecho. Pero ¿qué tal si la emoción anticipa el acontecimiento? Lo digo de nuevo. ¿Qué tal si la emoción anticipa el acontecimiento? Y te alegras antes que suceda. ¿Por qué? Porque eres un rompedor de techo. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos.
Ten tus ojos cerrados por un instante. Un enfermo que se sana por la fe de otros. No se sabe ni siquiera si él creía. Porque Jesús fue muy claro, viendo la fe de ellos, de los rompedores de techo. ¡Qué belleza! A veces oro de esa manera. Dame 4 rompedores de techo que me acompañen en esta travesía de fe. Rodéame de gente que pueda creer más que yo. Porque a veces siento que mi fe no me alcanza. Pero si tengo 4 rompedores de techo, me van a colocar en el centro de la voluntad. Y aún por la fe de ellos, el Señor me va a conceder lo que necesito. Y es por eso que ese hijo inconverso consiguió trabajo. Ese marido inconverso le aumentaron el sueldo. Y es por la fe de ella. Es por la fe de ese padre. Dios honra la fe de otros cuando estos otros son rompedores de techo. Y algunos de ustedes son rompedores de techo. Están aquí creyendo por algún familiar de ustedes que no cree y que está enfermo y que tiene cáncer y que su matrimonio se está quebrando y no quieren creer, pero tú estás creyendo por ellos. No quiere decir que sean salvos, porque la salvación es una cuestión personal, es una confesión de pecado. Estoy hablando de la misericordia y el milagro de Dios, porque nadie dice que aquel hombre se levantó, tomó su lecho y se salvó y tuvo eternidad. Sugiere que está preso del pecado. Pero la fe de 4 anónimos lo sanó. Así que en el nombre de Jesús tu fe va a ser honrada. En el nombre de Jesús tu fe va a ser honrada. Lo digo otra vez, en el nombre de Jesús tu fe va a ser honrada. Y ese hijo se va a restaurar, ese negocio va a funcionar y muchas cosas van a ocurrir, no porque ellos crean, sino porque tú eres el rompedor de techo. Aunque la puerta está ocupada, sube, rompe, dimensiona bien, extiende y coloca la estaca correcta, la intención correcta, porque muchos más son los hijos de la desafortunada que de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Levanta tu mano. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas